Muy buenas noches, estimados estudiantes. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy en la clase número 5 abordaremos la unidad 3, en donde uno de los contenidos se refiere a la neurosis y sus generalidades. Evidentemente que la importancia del estudio de las neurosis es indudable debido a distintas circunstancias, algunas de orden social, otras de orden económico, que suponen el tratamiento de estas afecciones. Por otra parte, parece evidente que el contingente más importante de pacientes psiquiátricos lo conforman los trastornos neuróticos, de manera que ni siquiera las estadísticas más favorables, más optimistas, dan por debajo del 5% las afecciones de neurosis en la población general. Por otro lado, debemos diferenciar lo que son los síntomas neuróticos y los síndromes neuróticos. Los síntomas neuróticos son muy frecuentes y se dan en un porcentaje muy alto en la población en general, que supera el 80%. Algunos de estos síntomas son la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el insomnio, la fatiga. Solamente que estos síntomas no implican que la persona sea neurótica. En cambio, los síndromes son una agrupación de síntomas que, configurados con las características personales de cada sujeto, dan lugar a las 4 presentaciones clínicas de la neurosis, de las que hablaremos un poco más adelante. Como antecedentes históricos podemos decir que el término neurosis fue empleado por primera vez por el médico escocés Cullen en 1769 y la define como afecciones nerviosas, funcionales, fisiológicas y generales, sin fiebre ni lesión. En esta definición inicial se considera que las neurosis no son orgánicas. Más adelante en la obra de Pinel se inicia una concepción anatomoclínica de la neurosis y esta dura hasta finales del siglo XIX. En Alemania, Schonlein encabeza otra opción en la cual se utiliza el diagnóstico por exclusión. Acepta dos grupos, las neurosis psíquicas y las somáticas. De esta manera, de a poco las neurosis se fueron separando de otras afecciones cuya etiología o causa se refería a los aspectos orgánicos, como por ejemplo corea, catalepsia, tétanos, asma, epilepsia, neuralgia, la parálisis general progresiva, entre otros. Más adelante, Janet considera que los trastornos neuróticos son secundarios a un descenso de la tensión psicológica producida por un agotamiento cerebral, lo que altera la realidad psíquica del sujeto. Y un poco más adelante, Freud le da un término que resulta muy interesante y revolucionario cuando utiliza el término conflicto, al referirse y considerar que la neurosis tiene una causa que se refiere a los traumas psicosensuales producidos en épocas tempranas de la vida. En cuanto a las primeras clasificaciones, entonces debemos considerar aquella en la cual estaban incluidas con esas enfermedades que ya hemos citado. Por otro lado, en la actualidad, los síntomas neuróticos se estructuran en 4 presentaciones clínicas.
las neurosis de angustia, las neurosis fóbicas, las neurosis histéricas y las neurosis obsesivas. La personalidad neurótica. La personalidad neurótica no está muy definida debido a que las presentaciones clínicas tienen características diferentes. No obstante, podemos citar algunas características que son propias de la neurosis y que están presentes en la mayoría de sus presentaciones clínicas. El carácter neurótico es expresión de una intensa conflictiva interna. El sujeto tiene un mal control de su vida instintiva y afectiva. Está sometido a pulsiones constantes y que le ocasiona penosas tensiones. No logra armonizar sus deseos con las normas dictadas por su conciencia y la realidad externa. Según Ey, el drama del neurótico estriba en no ser capaz de identificarse con un personaje que todos debemos representar al constituir nuestro yo. Al no aceptarse como personaje, no es de extrañar que esta conflictiva se manifieste en un sujeto inseguro con sentimientos de inferioridad, donde la ansiedad se erige en el centro de su vida y está marcada por una profunda frustración al no realizarse existencialmente. La conflictiva neurótica se manifiesta en dos planos, interno y externo, relación consigo mismo y relación con los demás. Castilla del Pino, por otro lado, agrega la rigidificación como una característica en la cual el sujeto, prácticamente sin ninguna variación, va repitiendo su conducta y evitando cualquier estímulo nuevo que pueda perturbar su precaria seguridad. Emplea muchos mecanismos de defensa. La utilización de los mecanismos de defensa se dan en las personas normales como también en los neuróticos, solamente que los neuróticos usan y abusan de estos mecanismos, por lo cual con el tiempo se vuelven ineficaces. También podemos decir que el neurótico muchas veces en su tarea laboral o en su vida laboral rinde muy por debajo de sus reales posibilidades por esa inseguridad que hemos dicho, por ese complejo de inferioridad que se le presenta y por la ansiedad que le rodea, de manera que en algunos casos, para compensar esa inestabilidad, algunos neuróticos se dedican de lleno a su trabajo y lo toman más como una meta que como simplemente una tarea cotidiana. Lógicamente, cuando esa persona pierde su trabajo, se produce en ellos un total descalabro porque es lo único que mantiene su precaria seguridad. Características de las neurosis. Las neurosis pueden ser consideradas como enfermedades. No, las neurosis no se consideran como enfermedades y también son trastornos menores. Podemos decir que son trastornos dimensionales en el sentido de que solamente hay una diferencia en cantidad y no en cualidad. Una división inicial de lo que son las enfermedades mentales y la más básica es la psicosis y la neurosis. Entre la psicosis y la neurosis existe una diferencia categorial. Sin embargo, dentro de las neurosis lo que encontramos es que hay diferencias dimensionales por la cantidad. Dicho de otra manera, tenemos personas que son neuróticas con bajo índice
de neuroticismo y personas con alto índice de neuroticismo. Para considerar las génesis de las neurosis tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Montserrat Esteve. La personalidad del individuo se va formando de acuerdo al equilibrio del yo personal. El yo personal está regulado por la egostasis, que es el equilibrio entre el mundo exterior y el yo, y la homeostasis, que es la función reguladora del equilibrio interno. Así entonces se va configurando dos yo, el yo psicológico y el yo corporal respectivamente. Dicho de otra manera, nuestro yo personal se forma a partir de la representación que tenemos del mundo externo, no del medio externo real, sino de la representación. ¿Y qué significa la representación? ¿Cómo nosotros lo vamos percibiendo? De la misma manera, el yo personal también se va configurando de acuerdo a la representación del medio interno, es decir, cómo la persona se ve a sí misma, cómo se percibe. A esto se agregan el tipo de educación que ha recibido de sus padres, algunos acontecimientos que le han ocurrido y que de alguna manera configuran las distintas presentaciones de las neurosis. Para este trabajo, ustedes pueden tomar esquemas, gráficos y ensayos como les resulte más conveniente. Bibliografía y también los criterios de corrección permanecen. Y por el momento les deseo que tengan un excelente trabajo. Sigan, por favor, cuidándose, respetando las normas de seguridad higiénica y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias.